Borradores Silvestres, un podcast de María Antonia Giraldo y Mónica Quintero Restrepo. Una conversación sobre el proceso. María Antonia, bienvenida a Borradores Silvestres. ¿Cómo estás? Hola Mónica Quintero, bienvenida a nuestro podcast, por fin. Por fin, estamos muy felices de empezar este proyecto en el que vamos a conversar con escritores, con artistas sobre el proceso, como que hay detrás cuando uno está creando algo, ¿cierto? Cuando está creando una novela, un libro de poemas, una obra de arte. em, y, y creo que es como escudriñar un poco más allá, como simplemente escudriñar más allá de una novela, es como de todo el proceso, desde cuándo empezaron y cómo se va armando las cosas. No sé, Tonix, ¿tú cómo definirías nuestros borradores silvestres? Pues nosotras somos periodistas como de primer trabajo y creo que, y las dos además estamos en procesos creativos de diferente, como en diferente punto y diferentes intenciones. Y creo que nos hacía falta tanto como hacernos ciertas preguntas, como tener unas guías en este proceso creativo, pero también nos hacía falta como periodistas culturales volver a hacer preguntas a gente pues que está detrás de proyectos, que tiene cosas de arte, de literatura, de música, como construyendo a partir de la creatividad, que pues ahorita es una cosa tan importante y tan en juego. Entonces empecemos a ver, usted, cuéntele un poquito a la gente, ¿usted quién es? Bueno, yo soy María Antonia Giraldo, yo Alias estudié Tonix, Tonix. Tonix, María Tonix. Estudié literatura en la Universidad de los Andes y después de unas cositas como de editar y de estudiar por fuera, me fui para Medellín a trabajar en el Colombiano, donde conocí a Mónica e hice muchas cosas. Trabajé ¿Cuántos en años? ocho, 8. ocho, pero luego me fui para la comunicación corporativa y ahorita pues estoy en comunicación corporativa. Lejos de mi jefecita porque Mónica era Su última jefe. mi última. Aquí va a poder quejarse. No, no, Jamás, no, no, no. jamás Que no, no, eso me va a tener un cuadrito allá, por allá que diga la voy a poner acá en este hueco acá. en el hueco que falta. Pues, y yo también estudié periodismo porque quería ser escritora, pero luego me entré al colombiano, yo trabajé en el colombiano casi 15 años, me faltó un mes exacto para cumplir 15 años y pasé por muchos lados, ¿cierto? Entonces, como periodista, pero siempre la base fue el periodismo cultural. Después edité Tendencias, después una revista en la que Tonix y yo trabajamos mucho tiempo, que queremos muchísimo, que es la revista Generación, por la que trasnochamos muchísimas veces. Y creo que, eh, y luego renuncié y me vine a estudiar una maestría en escrituras creativas en español a la Universidad de Iowa. Y bueno, la terminé en mayo y ahora estoy empezando un doctorado en español, pero también como en escrituras creativas, pues la idea es escribir una novela de tesis. Y, y entonces con esta cosa, un día le escribo a María Antonia y le digo, Tonix, me hace mucha falta conversar, como entrevistar, porque yo hacía, y Tonix también, entrevistábamos como mucha gente, entrevistamos escritores, mi evento favorito obviamente es la fiesta del libro, y allá sí que conversé con gente, y Tonix también, y como que me hace mucha falta, entonces le dije, hagamos algo, hagamos un podcast. Y bueno, lo íbamos a llamar El Proceso, pero Tonix, cuente usted qué pasó con ese nombre, que no le vamos a poder hacer el homenaje a Kafka. Pues era un nombre como muy
Claro, ¿no? Obviamente es como que surge la palabra y pues es justo lo que queremos darle, ¿no? El proceso creativo y pues viniendo como de Kafka, o sea, como que tenía toda la cosa, pero obviamente al ser un nombre tan claro ya tenía ocupación. Y no en Y la literatura, no en la literatura. no, en la literatura, yo obviamente me puse a buscar acá la chica mercadeo y descubrimos pues que ya había un podcast con esos nombres porque, y que se dedicaban a la creación, pero a la creación de empresas. Entonces pues digo, bueno, pues también pensémosle un poquito más y ahí empezó una lluvia de ideas que incluía hasta cosas culinarias que nada que ver. Era muy bonito porque yo, era una lista, a mí me dijeron que cuando uno está haciendo una lista, como una lluvia de ideas, uno pone todo. Entonces yo, era una tormenta, plan, 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 jengibre, y María Antonia detrás en el Google Doc borrando, este no, y yo, pero no me borré, yo ya, tran, tran, tran. Y entonces, como yo todo lo hago en Google Docs, entonces me equivoqué de pestaña y abrí un libro en el que estoy trabajando de poemas. ¿Qué nombre? Borradores silvestres. Y María Antonia mismo como que saltó, y como que borró todo y dijo, y nos, como que de una nos conectamos y nos parece muy bonito. Es un nombre que yo el año pasado tomé una clase sobre poesía española y, y el profesor, que es increíble, que se llama Luis Muñoz, nos estaba explicando sobre Juan Ramón Jiménez y que él tuvo como un cuaderno donde tenía sus borradores silvestres, escribió poemas, algunos los publicó, otros no, pero yo me acuerdo que yo tomé nota de ese nombre porque dije, este es un nombre precioso y bueno, así se llamará el poemario, quién sabe, porque los poemarios cambian mucho de nombres, pero este podcast por lo menos ya se queda así, borradores silvestres, y creo que es perfecto porque finalmente eso es lo que hacemos como en el proceso, un montón de borradores, como un montón de cosas que van silvestres por ahí hasta que toman forma. Así Sí, que aquí estamos. Y así que es, diga. dándole la vuelta a todo. No, pues que a Mónica también piensa mucho en términos de culinaria, pues porque es repostera. Entonces, ella era En camino, me encanta, sí. pensando en recetas y cosas, y yo no, pues cómo le vamos a poner un nombre culinario al podcast de literatura, Mónica, por Dios. Porque era como cocinándose algo, parece lo más mañana del mundo y cliché, sabiendo que es lo que más repelemos, el cliché, pero vamos a empezar con una pregunta que yo sí creo que, aunque se la hacen mucho, es muy importante y es, ¿qué es escribir para vos, Tonix? Pues para mí escribir, pues ha cambiado como mucho de significado como a lo largo de mi vida, pero es algo que siempre me ha acompañado. O sea, yo escribo desde que soy muy chiquita como forma de expresión, más que como forma artística. Entonces creo que es como una forma de explicarme el mundo, entender cosas y explicarme también a mí misma, pues mi mundo interior. Creo que es como, sí, como una herramienta como para digerir las cosas. Para ti, Ujú. ¿cómo vendría siendo? Yo creo que siempre ha sido explicarme cosas, ¿cierto? O sea, como mi manera de entender por qué algo pasa. Entonces, yo escribo, eh, por ejemplo, uno de mis personajes es mi papá, que lo mataron cuando yo estaba niña, y yo siempre he escrito de él, siempre, o sea, desde que tengo memoria he escrito de él, y es precisamente no solo la manera que he tenido de inventarlo y de tener un papá, sino también de explicarme por qué yo no tengo un papá y qué ha significado crecer sin un papá, ¿cierto? Y así con todo, o sea, yo el otro día le decía a Tonix que, por ejemplo, cuando uno tiene como un desamor, lo importante es que esa terminada le haya dejado a uno poemas, ¿cierto? Como, pues pucha, me ha dolido mucho, terrible todo, pero quedaron poemas y son poemas finalmente como tratando de agarrar
la situación, qué fue lo que pasó, y eso creo que es para mí la escritura. Y eso es un cliché que lo dicen muchos escritores, pero que creo que es normal, ¿cierto? Es como hay una necesidad ahí de escribir, o sea, no es como casi como que funciona como la olla pitadora, ¿cierto? Es como que si no sale, parce, quién sabe para dónde vamos. Es que es raro igual porque pues las personas que escriben tienen como la necesidad de escribir, ¿no? No sabemos por qué, ¿no? Porque hay otras personas que les pasa como lo mismo, esta situación de como de querer procesar cosas, pero pues les sale música o les sale, no sé, una obra de arte diferente, pues, gráfica o entonces, pues sí es como particular que hayamos escogido o que nos haya tocado como esta herramienta en específico. Y creo pues que igual Mori pues sigue con la escritura creativa, sigue como haciendo su novela y pues yo como buscando qué voy a hacer. Pero siempre Ella, como... pero no, no, no. Cuente que usted ha estado estudiando como como haciendo Un un programa. programa y en el que está como abriéndose a la escritura de no ficción y por ahí va descubriendo cosas. Pues yo fui, mi primer trabajo de hecho fue ser editora y como que ahorita en mi vida actual hay mucha gente que me está como buscando para que les ayude como a hacer sus propios procesos editoriales, ¿no? Como acompañarlos en tanto la escritura de sus propios libros como pues publicación y todo eso. Y como que yo pues siempre sabía escribir, pero no sabía cómo enseñar a escribir, entonces me metí a hacer este programa de escritura creativa en los Andes, que es un programa como virtual, pero como muy chévere, entonces pues me metí ahí como a tratar de tener como esas herramientas de enseñar, ¿no? De qué ejercicios, qué preguntas se hace uno, porque para uno ya es tan automático que uno ni siquiera pues sabe cómo explicar ciertas cosas o hacerse ciertas, como esas preguntas que uno se hace en los procesos creativos, como que son inherentes, ¿no? Automáticas y no las sabe cómo hacer. Claro, el periodismo es muy rápido, ¿cierto? Es Ah, como la página nunca sale vacía, me decía Mario Duque, mi primer editor, eso sale. todo sale. Ese es el lema del periodismo. Entonces uno aprende a hacer muy pa, y no se detiene como a ciertas cosas. Entonces estaba como en ese plan de detenerme. Y también, pues en ese proceso encontré que lo mío es más como la no ficción, es como tipo el ensayo, me gustó muchísimo el ensayo, entonces como que estoy explorando un poquito más por ese lado. El ensayo. Mm. ¿Y, y cuál es como el recuerdo que está en tu mente del primer escrito? ¿Cuántos años tenías? No, yo era un bebé, yo creo que tenía por ahí, recién aprendí a escribir, tenía por ahí 7 años y escribí poemas. Que me acuerdo mucho como de un poema como de un florero. Yo creo que a ti también te... Sí, yo tengo un recuerdo también como de los 7 años. em, y lo que más me gusta de ese, bueno, era un poema al sol en una libretica siempre he usado las libretas y esta tenía hojitas de colores y era un poema al sol y luego un poema como a un niño que me gustaba y entonces era muy lindo porque cuando mi mamá me preguntaba yo siempre le decía que el poema era para ella. ¿Qué le decía pues al niño? Yo no me acuerdo, pero tengo el recuerdo de decirle a mi mamá que era para ella, pero que yo por dentro como que me reía porque era como para el niño. Y creo que hay una cosa en esos primeros que yo creo que fue muy importante. Por ejemplo, mi tía me regaló el libro de Jairo Aníbal Niño, La alegría de querer. Y, y yo me encontré además en la biblioteca un libro que se llamaba Poemáquinas, que era una antología que hizo Darío Jaramillo, en el que era para niños como a enseñarles a hacer poemas, ¿cierto? Y ahí me presentó un montón de poetas y era muy lindo porque era como entender qué estaba haciendo, ¿cierto? Como que, ve, yo escribo en verso, yo escribo como, como que muy lindo
además querer como imitar eso, yo era una copieta de Jairo Aníbal Niño, hermosa, pues sabía todos los poemas, hay uno que todavía me acuerdo que dice, em, ¿quieres cuidar mis avioncitos durante todo el recreo? Empieza antes, sino que solo me acuerdo de esto. Y entonces decía, eran preguntas, durante todo el recreo. Sí, es que tú eres mi cielo. Y yo, a mí eso me parecía como tan precioso. Pues Jairo Nial yo creo que nos marcó a muchos, Generación. mm, Mm, a muchos. Aunque ese libro de poemáquinas pues tenía eh, como tremendos poetas. Incluso, por ejemplo, me acuerdo que tenía como uno de Monterroso, que además era muy lindo porque no eran versos, sino como un pequeño, de hecho yo me lo he encontrado después como cuento, como microcuento. Y a mí me encanta el final porque era como un poema sobre la fe y decía que antes, hace muchos años, las montañas siempre estaban en movimiento y algo pasó y se quedaron quietos, pero que cuando las montañas se movían es porque alguien había tenido como un acto de fe. Parce, yo me acuerdo que leía ese poema y era como fascinada. Y yo creo que ahí, Tonix, hay una cosa muy importante que siempre nos han dicho y que uno como que no, uno dice, o que cuando uno está chiquito dice, ve, pues sí, em, pero que la escritura sí está ligada a la lectura, o sea, que todo eso que siempre te dicen, el que escribe lee, eso es como fundamental, es que uno no escribe, sino es un lector, ¿cierto? Como y creo que también hay eso entre nosotras dos, ¿cierto? Vos lees mucho, a mí también me gusta mucho como leer y estar intercambiando como lecturas, libros, eso me parece muy importante. sí. Pues a mí de eso que estamos hablando me parece primero muy curioso que la poesía sea como ese primer acercamiento que uno tiene a la escritura, ¿no? No Yo sé creo si, que mucha gente entra por ahí, sí. no sé si es Hay que averiguar, eso es lo que tenemos que preguntarle a los una cosa invitados. buena para preguntar es esa, porque no sabemos si es una cosa generacional, como estamos diciendo acá, de que nuestras mamás eran fans de Jairo Aníbal Niño, o si pues también es como un instinto, ¿no? Como que uno, al ser como más, no, pues menos educado o menos, como en menos, con menos filtros, menos prejuicios, pues le brota más cierto tipo de arte que, o se De los, acerca. sí, Vamos a verlo, lo averiguaremos. lo averiguaremos, lo Pero sí, averiguaremos. la lectura sí también es otra cosa que, pues, que inevitablemente, pues uno lee tanto como porque le gusta, como ciertos temas, por ejemplo, yo soy fan de la literatura del siglo XIX, me encanta, pero también uno lee pues como para ver qué está pasando, ¿no? En el mercado o en el mundo, pues como qué estará diciendo la O gente. qué se escribe de lo que tú estás escribiendo, ¿cierto? O sea, incluso para mirar cómo puedes mejorar algo o qué estilo, o sea, también uno cuando está haciendo una obra o lee mucho, por ejemplo, si yo estoy escribiendo el padre, entonces qué hay sobre el padre o qué hay sobre la muerte, o como me gusta lo fragmentario, qué es lo fragmentario, o sea, como que todo empieza a girar en torno a lo que estás como trabajando. Incluso pues aquí lo confieso, Mario Antonio tiene una lista de libros que me prometió que me iba a enviar, tiene ese programa y hace por ahí no me la ha enviado. Está en el WhatsApp, es que me ignora. Vamos a ver. Mientras cuánto- tú me ignoras. Esa es mi frase favorita. ¿Cuál? Mientras tú me ignoras. Mientras tú me ignoras. A ver, Ah, son cosas. Tonix, eh, emoción que la pone a escribir. A mí me pone a escribir un poquito con la indignación, pero es raro. O sea, como que yo soy una persona que es hiperconectada. Pues yo me la paso en redes porque adquirí la costumbre desde el periodismo y también en comunicación, pues uno tiene que estar también como al día en los temas y las cosas. Entonces, estoy muy conectada y obviamente estoy como pendiente de los debates que hay
sobre todo como los debates culturales, como de no tanto pues de política y eso, sino como medio antropológico, medio cultural, como la evolución del pensamiento de la gente, cómo se ve uno, no sé, el feminismo, ahorita digamos que el sobreanálisis, o sea, como que esos movimientos culturales me da mucha curiosidad y hay ideas que salen de esos debates que a mí se me quedan como en la cabeza y de un momento a otro yo digo, yo formo pues como una opinión. Entonces eso es lo que me impulsa como a escribir algo, como a decir algo, ¿no? Como esa opinión que yo tengo, como que tengo algo que decir por un tema en específico que me movió alguna fibra interior. Pero mm, no sé cómo, digamos, describir en la tristeza o en el desamor, como que soy más de tirarme en una cama a comer helado y ver televisión. Tú sí eres más Mi de... emoción es la tristeza. A mí me encanta abrir la herida, echarle sal, nadar en ella, ahogarse y luego salir, limpiar, cerrar y me siempre ha tenido una cosa ahí como con la tristeza y, y me parece muy lindo cómo conecta. Lo que pasa, Tony, y sobre todo en este momento, creo que hay una cosa como que el mundo te dice todo el tiempo, tienes que ser feliz, 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 cuando la felicidad es, o sea, es una cosa igual que la tristeza, aparece y se va, ¿cierto? Usted no puede estar en un constante felicidad, usted no puede estar en una constante tristeza. La depresión es otra cosa, es una enfermedad que, bueno, que tiene que ser tratada eso, pero como la emoción tristeza, ¿cierto? Y yo creo que a veces le tenemos mucho miedo, incluso, por ejemplo, alguien llorando y uno como que algo le pasa, uy, ¿qué le estará que pasando? parar, sí. No, y Entonces, la tristeza es muy decir, productiva para mucha gente. Pues mira, Shakira. sí, Shakira, pues ya, y ella que factura, uno no. Em, Entonces, como que la tristeza me gusta yo tengo un libro que se llama Tal vez a las 5 que lo publiqué ya, pues pucha, hace 3 años, eh, toda la primera parte es sobre mi papá y la segunda parte un poco sobre un desamor. Y, y a mí me encanta cuando la gente me dice, ay, Mónica, bueno, yo también tengo esto es muy importante para mí porque yo tengo Mónica y también soy Camila Abril, que es como un alter ego que yo tengo, sobre todo para escribir. Entonces me dicen como, Mónica o Camila, y es que me hiciste llorar. Y yo como que celebro y digo, oye, eso, pues, o sea, me encanta porque entonces significa que moví unas fibras que para mí son importantes y que se me movieron a mí cuando yo estuve escribiendo, ¿cierto? Entonces, para mí, la tristeza es linda. No significa que no me guste el resto de las emociones, ¿cierto? A mí me parece que eso es lo que hay que hacer, como, por ejemplo, de la indignación también, eso también mueve como cosas, cuando uno está como enojado, eso también lo mueve. A mí me cuesta, lo confieso, más la felicidad. Le tengo pavor a los poemas cuando uno está enamorado, porque es que el cliché está ahí como hablándole, ¿cierto? Y de hecho creo que son los poemas más difíciles de hacer, ¿cierto? Como un poema como que tenga la fuerza de sí, de estar enamorado, pero que no vaya a ser cliché, ese sí que es difícil. Pero creo que en general hay emociones y eso también es una de las cosas que vamos a descubrir en, en Sí. Borradores Silvestres. Mm, Tonix, cuéntale a la gente en qué está usted qué está escribiendo entonces. En qué etapa del proceso está? Pues tengo un ensayo, mi primer ensayo, mi primera chamba, mi primer ensayo de, de como personal, ¿no? Ensayo literario personal. Entonces, el ensayo es un género muy difícil porque uno no es fácil definirlo y puede que uno sí lo entienda cuando lo lee, incluso cuando lo escribe, pero mucha gente no. O sea, como cuando hicimos esa materia en nuestro programa de escritura creativa, la gente era como, pues no entiendo, no entiendo qué es un ensayo, no entiendo.
Y yo feliz, pues hubo gente que se conectó muchísimo con el género y lo entendió de una, pero sí es muy difícil como de enseñar y de explicar. Pero para mí es como la combinación perfecta porque uno puede meter tanto como opiniones personales y como cosas como de no ficción, pero también puede pues meter como sus lecturas, sus referentes culturales. Entonces como que todo lo que pasa en mi cabeza cuando estoy en un tema, pues lo puedo como volcar ahí y todo como todos esos estímulos que me hablan sobre ese mismo tema. Y mi primer ensayo que estoy trabajando es sobre el fin del mundo, que es una obsesión, o sea, es obsesionada con el fin del mundo. Entonces, como que estoy, pues lo hice como de ese tema y me llaman, lo han leído pues varios expromes, tengo que ver los últimos comentarios, a ver A cómo ver qué le dijeron. a ver qué me dijeron y a ver si quedó lindo y si los mando. A ver si lo comparte, porque por ahí tiene uno escondido que le escribió a una persona con la que terminó un día hace tanto y no me la quería mandar, parce. Yo, Ese- yo, yo creo que esas, yo casi no escribo como de amor, Dios mío, de amores. como que me cuesta un poco. Y, y hace poquito pues, sí me pasó algo con alguien que me llevó a escribir y yo me sorprendí, o sea, y fue como un amor fallido, o sea, una historia fallida, pero a mí me encantó porque yo era como feliz escribiéndola y no sé, como que Viste, eso valió la pena por el ensayo, por lo que una anécdota. por la, no, siempre hay que ir más allá de la anécdota, pero en la escritura, pero ¿qué es eso? ¿Un poema, un cuento? ¿Qué es? Yo creo que Un, es un cuento. bueno, esperemos a ver que nos lo mande y lo comparta A ver si qué tal que lo conviertan en ensayo, lo va a convertir. en ensayo. Bueno, yo estoy bueno, tengo el libro de poemas de Borradores Silvestres, ese es sobre desamor. Yo decidí juntar como todos los poemas como de rupturas. em, y porque me encanta. eh, Además que me parece muy difícil también hablar de eso porque además nos toca a todos, o sea, en algún momento todos, eh, pues vamos, bueno, creo que tenemos un amigo por ahí que lleva casado toda la vida y a él nunca le ha tocado, pero en general creo que ese es Jaime Arango, ¿cierto? Y, y en cambio nosotras, o sea, me encanta el borrador silvestres, pero también el proyecto que me tiene ahí desde hace 2 años y un poquito más, es un libro sobre mi papá, sobre la muerte de él y sobre todo lo que he descubierto es como sobre las que quedan, que es qué pasa después de que a uno le matan al padre. Y voy a reescribirlo otra vez, porque eso es una cosa muy bella que quiero que hablemos con la gente, con la que, con la que entrevistemos, y es porque, por ejemplo, yo aquí descubrí que la importancia de reescribir, o sea, yo me acuerdo los escritores diciéndome, no, yo reescribí eso 2 veces, 3 veces, me acuerdo que hubo uno que me dijo que esa era la quinta reescritura y que yo me fui a esa entrevista como la quinta, Dios mío, pero ¿cómo? Y yo voy para la quinta en este momento y es muy bonito porque yo creo que los periodistas no reescribimos porque no hay tiempo, ¿cierto? O sea, escribió, yo sí era una de las que leía, yo creo que Tonix también releía varias veces, me gustaba que siempre hubiera alguien que me leyera, una amiga, alguien antes incluso del editor. Y pero no ese proceso, y uno podía reescribir una que otra frase, de pronto cambiar el primer párrafo, pero no ese proceso total de decir, es que voy a reescribir toda una página o voy a reescribir todo el libro. Y eso ha sido como un aprendizaje muy bello, muy intenso, comparar, ver la primera versión, ver la segunda y cómo quitaste esas cosas silvestres que hay por ahí, ¿cierto? Entonces cada vez como se limpia más, eso me parece muy bello. Y bueno, en esas estoy yo y vamos a ver en este podcast hasta dónde, Eso hasta es lo dónde llegamos. que creo, porque uno también tiene
porque le toca como renunciar a cosas que se le ocurrieron en su momento que le parecieron lindas, pero que luego no funcionan. Y que puede que le sigan pareciendo lindas, pero no funcionan. Es como, eso era para vos, no para el mundo. Exacto, y también pues el hecho pues de que uno hace ese ejercicio como terminé, entonces uno como que suelta, entonces luego tiene que volver a agarrar y es como, oh, qué cansancio. Sí, Entonces, cansa mucho. A mí me pasa es que me cansa mucho, pero luego cuando empiezo a repensarlo, yo siempre termino y digo, ay, qué cansancio, ya no quiero, quiero terminar. Y luego cuando la releo y digo, uy, la tengo que reescribir, como que se me empiezan a ocurrir ideas y eso me da emoción. Aunque yo sí creo y espero que esta sea la última porque ya sí quiero, quiero seguir con otra cosa. Quiero que los días sean perfectos como la película está. Bueno, Tonix, última pregunta. ¿Qué tiene usted en el escritorio siempre? en el escritorio, papel y colores. Pero usted no escribe a mano. No, yo no, no, Entonces, papel y colores para que cuente chismos, sí. porque soy muy como inquieta, ¿no? Las manos, como que no puedo tener las manos quietas, entonces tengo que, si digamos estoy pensando o si estoy, digamos, en una reunión o algo así, tengo que como estar rayando como color, como algo, porque no, No no, se concentra. Yo sí, yo también dibujo porque si no, no pongo cuidado. no puedo. Pero para mí, yo creo que el té, siempre hay té. O sea, a mí me encanta el té con leche. Y además, estos días estaba pensando en que yo casi no uso el escritorio. O sea, es como que solo para cosas como más, o sea, si voy a hacer algo como un poco más mecánico, sí, pero si no, si es para escribir, o sea, todo menos el escritorio, entonces el suelo, el sofá, el comedor, la cama, todo, o sea, no, me falta la cocina, pero es porque no tengo silla, pero Ay, sí, no, yo también, yo desde cualquier lado, en el celular, ya notas el de... celular me cuesta, pero también creo que no sé a vos, a ver, hagamos esta pregunta para cuando llegue creo que esta es una buena pregunta y es, por ejemplo, ¿cómo te llegan las ideas, cierto? ¿Y qué haces con ellas? Pues Porque, así en cualquier parte, ¿no? Eso es raro también, sí, porque uno no sabe, pues la gente que ha estudiado como el proceso creativo, y eso lo han hecho mucho nuestros compañeros que hicieron los podcasts de empresariales, es que las ideas pues tienen una etapa de incubación, ¿no? O sea, uno absorbe cosas, ¿no? Absorbe que los referentes, o sea, estoy trabajando en este tema, lo que decía Moni ahorita, de que me leí todo de paternidad, que todo esto de fragmentario, me leí un montón de cosas, pero pues ahí se queda todo, ¿no? Como en la cabecita, y como uno no sabe esa etapa de incubación cómo es, o cuándo surge, o cuando ya dispara, y la idea pues sale en cualquier parte. sí. Por eso yo digo que utilizo el celular, porque digamos, yo estoy esperando una cita médica, o estoy esperando que alguien llegue, o lo que sea, entonces ahí como que empiezo a pensar, y ahí salen las cosas de la nada, cuando uno no tiene el Sí, escrito. a mí me encanta, por ejemplo, como que a veces, que son, sobre todo los poemas, por ejemplo, parce, son como no les importa, es como uno se está bañando y el poema armándose en la mente, parce, y uno es como, pero espérate que lo puedo escribir aquí. O, o la que más me gusta es cuando uno está tendiendo la cama, parce, me encanta el poema que aparece tendiendo la cama. Y cuando, por ejemplo, cuando estoy haciendo galletas, cocinando, eso también me parece que ahí hay una relación muy bonita con la escritura, pero puede llegar de cualquier parte. O sea, yo tengo ahí una historia que espero escribir y que llegó porque alguien me mandó un mensaje de texto y ese mensaje de texto pues fue como una explosión de... entonces creo que sí tiene eso, como que es muy difícil. Además que se van armando, que a veces las ideas se van armando, yo creo que uno siempre las tiene ahí armándose, hasta que un día como que explotan. Por eso
quizá mi gran aprendizaje aquí en Iowa ha sido que escribir no es solo sentarse a escribir, escribir es ir a caminar, es, o sea, es, no sé, es leer, es todo lo que es hacer un pastel porque ahí se está armando, o sea, porque uno está como pensando en el libro, ¿cierto? O en lo que, o en el, en lo que está haciendo. Y uno le tiene mucho miedo porque, por ejemplo, acá que tengo tantos compañeros en lo mismo que es escribiendo, como que nos da mucha ansiedad no estar escribiendo y todo el tiempo es, ay, parce, es que no estoy escribiendo, no estoy escribiendo. Y después es que de que descubrí eso, yo, es que sí estoy escribiendo, o sea, estoy escribiendo primero en la mente, haciéndole todo el proceso de repensar, pensar, de leer, o sea, es como muy bonito, pero pues vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados que Y tienen tanta experiencia. si tú miras igual, como que ese surgir de las ideas, como pues de esas ideas claves, de esos, aparecen como en momentos de vacío, pues cuando uno no está haciendo nada, o sea, como en teoría, ¿no? Pues esperando, teniendo la cámara, como no necesariamente leyendo, no necesariamente escribiendo, sino como en el descanso Sí, de la mente, de la pensadera, pues. sí. Pues bueno, así que esto es Borradores Silvestres, esto es lo que vamos a conversar. Em, la idea también es que este podcast es un borrador silvestre en sí mismo, vamos a aprender. Yo sé que afuera hay gente haciendo podcast con toda la tecnología, con todo el mejor sonido, con toda la mejor imagen, pero este también es un borrador silvestre, ¿sí o para qué, María Antonia? Ay, sí. Para eso está la tecnología, para democratizar el acceso a los medios de comunicación. Y ya que nosotros no estamos en ningún medio de comunicación, pues mira, Pues mira, se está yendo incluso la luz del sol porque aquí son las 5 de la tarde, parce, y ya aparecen las 7 de la noche. Pero, Tonix, vamos a tener newsletter, muy importante, una carta. Yo amo las cartas, tengo el newsletter que es una carta a las cartas de Camila Abril, pero la idea es tener un newsletter, una carta de borradores silvestres. ¿Para qué vamos a contar ahí? pues vamos a contar, aparte de los escritos que ya medio les prometimos para compartir como las referencias también que van saliendo, ¿no? Porque si uno quiere hacer alguna lectura que se queda, pues como para que tenerla ahí. Y también pues las novedades o cosas que nos parezcan interesantes, que eso también lo vamos a estar poniendo pues de diferente manera o frecuencia en nuestro Instagram, que es @borradores raya al piso silvestres, para que nos busquen y también pues o como también tener conversaciones por ahí, que nos manden también ideas, cosas y pues ir creciendo en comunidad. Pues nuestros borradores silvestres y estaremos una vez cada 15 días con un nuevo invitado. Así que muchas gracias por escuchar Borradores Silvestres. Este era como el, el inicio, el intro para entender qué vamos a hacer y quiénes somos. María Antonia, como siempre, me encanta conversar con vos. Qué rico, qué lindo. Ay, bueno. Y una pregunta que no se nos vaya a olvidar, que estamos Wow. leyendo. Ah, ¿qué estamos leyendo? Ay, bueno, bueno, bueno. Estaba muy ocupada porque tengo que entregar unos trabajos, entonces solo leo cosas para esos trabajos, pero imagínate que para un trabajo voy a usar el libro de El olvido que seremos de Héctor Abad, entonces lo estaba releyendo en una cosa muy linda, porque es que me lo había leído hace muchos, muchos años, pues tenía como una idea. A mí casi no me gusta releer porque es que a veces como enfrentarse a, yo creo que uno es un lector según la edad, ¿cierto? Y según lo que le está pasando y eso, entonces a veces me da mucho miedo releer porque digo, ay, ¿será que me va a gustar? ¿No me va a gustar? Tenía como mucho miedo del olvido que seremos porque tengo un muy buen recuerdo. Por supuesto, yo me conecto mucho con este libro porque es una historia sobre el papá. Al papá de Héctor Abad lo mataron un año antes de que mataran a mi papá. Entonces, como que siempre tenía una conexión muy fuerte, entonces tenía mucho miedo de leerlo y yo, ay, qué tal que ya no me vaya a gustar.
pero no, igual me gustó mucho, lloré. Me leí la mitad en inglés, la mitad en español, que eso también me encantó, como ver la traducción, ver qué se siente. Así que yo sí creo que un libro sobre el padre, sobre el duelo, sobre la violencia, eh, es además ese personaje, el papá de Héctor Abad, fue tremendo personaje. O sea, ahora que lo volví a releer, todas las cosas que hizo, como incluso para este momento de que seguimos como en un país en que la violencia nunca para, que siguen matando líderes sociales, como recordar que hay gente muy valiosa haciendo unas cosas que la silenciamos, pero que nos dejan unos aprendizajes. O sea, realmente estoy muy feliz con la relectura de El olvido que seremos. ¿Y usted qué? Pues yo, para mi ensayito del fin del mundo, me puse a leer el Nuevo Testamento. Wow. Sí, me parece atenta al descubrimiento, que todos los evangelios cuentan la misma historia. Yo no sabía, era una ignorante. ¿Cómo así? Yo tampoco sabía, soy una ignorante. Leyendo. Todos cuentan la historia de Jesús, yo no sabía, o sea, los Marcos, Mateo, Juan, Ah, Lucas, pues sí, claro, es sí, la sí, misma sí. historia. O sea, ellos Lo le que meten, pasa es que como diferentes perspectivas. O sea, yo sí sabía que hay historias que es la misma, pero no sabía que todos eran la misma. O sea, sentía que había unos que contaban una cosita distinta. pues le meten como unas parábolas diferentes o como que le meten cosas diferentes, pero es muy curioso, pues me parece muy curioso. Yo pensé que de pronto uno contaba como un pedacito, otro Interesante. descubrimiento de la. De diferentes, cómo hacer narradores distintos. Sí, bueno, interesante. Y lo otro que estoy leyendo es este libro de Fátima Vélez que se llama Jardín de Tierra Fría, en Tierra Fría, que Fátima también como tú que escribió poesía primero y ahora esta fue como su primera novela. Y me parece muy chévere porque ella narra como un día suyo después de un acontecimiento como que le detona algo en la mañana, o sea, en la primerísima hora del día, entonces son como 24 horas del día que le pasan pues cosas, que va haciendo cosas, pero también eso le permite como ir, cada cosita que le pasa como ir y volver en su historia personal. Es una historia como Mm, qué autoficción, que es pues otro tema interesante. importante. La gente está en autoficción, después también como que hablaremos de esas cosas. Entonces pues con esas lecturas, con esos descubrimientos. Nos despedimos de este primer Borradores Silvestres, así que escúchennos para que podamos existir. Bueno, pues igual existiremos. Chao. El gato, muy importante.